la verdad que la mesa estratégica pues es un componente y una herramienta que todo comunicador pues debe de ofrecer a sus clientes o a su ambiente en el que está. Vemos, y aquí he querido hacerles como una similitud, ¿verdad?, de un cubo Rubik's, porque realmente la mesa estratégica es fundamental, ¿verdad? En cualquier empresa vemos que es un mecanismo estratégico que lo ideal es que por lo menos cada trimestre esa mesa estratégica se siente, identifique cuáles son las vulnerabilidades que puede tener la empresa, analice cuáles son el plan de relacionamiento, así como lo vimos con Silvia, actuar en un plan de relacionamiento, ver cuáles son los posibles escenarios que puede tener una crisis. Y recordemos que la mesa estratégica no necesariamente tiene que ser para abordar una crisis, también puede ser para abordar un tema positivo de la empresa. De hecho, ayer me gustó mucho, estuve en un evento que fueron los 35 años de Aeroman y realmente ese es un claro ejemplo de cómo también los temas positivos se pueden abordar en una mesa estratégica. Nos sentamos, evaluamos que era una gran celebración, ¿verdad? Identificamos quiénes eran las personas dentro de la empresa que tenían que formar parte de esa mesa estratégica para poder comunicar una noticia tan importante para el país. Entonces, una de las lecciones y quizás algo que quiero dejar en esta reunión que tenemos es que la mesa estratégica puede jugar diferentes roles, puede tener diferentes enfoques y sobre todo tiene que estar constituida por un equipo multidisciplinario, no necesariamente por el área de comunicaciones, sino que dependiendo del tema ir sumando a las diferentes áreas. Vemos que participan especialistas internos, ¿verdad?, o externos, dependiendo del caso, de manera de que haya una lluvia de ideas para poder gestionar aquellas vulnerabilidades que puedan afectar a una empresa. Estamos viendo que la gestión legal ahora, y lo hemos venido viendo con Rodolfo en los últimos años que hemos abordado diferentes crisis, cómo la parte legal es un componente importantísimo en esa mesa estratégica. Hemos visto, y ustedes recordarán, muchas de estas noticias, ¿verdad? La mayoría de noticias ahora están relacionadas con casos de demanda, casos de crisis, el impacto al medio ambiente. Aquí vemos la palabra Fiscalía General de la República, que a cualquiera pues empresa asusta, ¿verdad?, cuando ya se toca este tema. La Superintendencia de Competencia pide a Industrias la constancia, vender 2 marcas de cerveza. Bueno, el tan sonado caso Selenel, ¿verdad?, que ha sido un caso que realmente me imagino que muchos recordarán, fue una crisis, ¿verdad?, que duró cerca de 10 años. Maseca anuncia el cierre de su planta en El Salvador y aquí si pongo estos 2 ejemplos a la par es porque uno duró 10 años y el otro duró una semana. Realmente el caso Maseca, como lo pudimos ver en los diferentes medios de comunicación, realmente fue un caso que no se preveía que fuera un caso que impactara realmente al país, a la empresa, porque cerraba operaciones en El Salvador, pero el manejo que se realizó, ¿verdad?, creo yo que fue lo que logró el éxito en que la crisis durara un corto tiempo, y no podemos decir que fue una crisis negativa, sino que al contrario, fue algo que demostró que si usted está preparado, realmente el impacto es menor. Es así como ya también las compañeras aquí les han hablado un poco, ¿verdad?, de cuáles son los asuntos corporativos y los públicos que están alrededor. La experiencia también que hemos tenido en algunos casos positivos y también pues negativos, hemos visto que ya no solo el área de comunicaciones o el área de mercadeo tiene que poder diseñar las estrategias de comunicación para cada caso. Vemos ahora cómo es importante, dependiendo del caso que la empresa esté identificando, las finanzas, la parte legal, ventas y marketing, las operaciones, recursos humanos. Entonces ahora podemos ver que sí existe o debería de existir en cada una de las empresas esta mesa estratégica que esté conformada por los líderes que dominen todos los temas de la empresa. Las relaciones institucionales, la comunicación externa, la responsabilidad social, los asuntos públicos, el branding, la comunicación interna, vemos que es un 360 de la comunicación. Desde hace años hemos venido viendo en las relaciones públicas, y creo que todavía está actualizado, en que
el manejo de las relaciones públicas tiene que ser holística. Ahora ya no podemos pensar que solo el diseñar una estrategia de comunicación puede replicarse para cada uno, para los públicos en general, sino que al contrario, las relaciones públicas ahora están enfocadas a hacer una combinación, y lo vimos al principio, en donde actualmente la tendencia de las relaciones públicas es hacer estrategias combinadas. De hecho, hemos visto el funcionamiento que tiene combinar la estrategia digital, y no estoy diciendo que la parte tradicional está muriendo, ¿verdad?, en la parte de las relaciones públicas, sino que al contrario, es una combinación que si se fusiona y cumple un mismo objetivo, realmente podemos abordar a todos los públicos de interés que tenemos para cada caso. Vemos que ante un escenario de desconfianza, como venía Rodolfo comentándonos anteriormente, ¿verdad?, que todos estamos en un momento en que desconfiamos de cualquier noticia. Ahora ya no sabemos si lo que leemos en los periódicos, si vemos en los medios digitales, es verdad o es mentira. De hecho, dentro de los casos, y que por confidencialidad pues no lo podemos mencionar en este momento, pero sí decirles que recientemente tuvimos un caso que surgió una crisis en los medios digitales con una noticia que realmente era falsa. Y fue tan impactante porque hizo tambalear tanto a la empresa, ¿verdad?, porque era una mentira. Ahora vemos que ante todos estos escenarios de desconfianza, en la que estamos en la era conectada, en donde el acceso a la información, en donde todos podemos ser comunicadores, ¿verdad?, todos podemos ser periodistas. Bueno, ustedes no me dejarán mentir, vemos un accidente cuando vamos pasando, le tomamos foto y empezamos a informar. Ahora, lo importante de la comunicación y en este marco de las relaciones públicas que estamos celebrando este día, es un recordatorio quizás a todos los que hacen comunicaciones en sus diferentes áreas. La construcción de las relaciones es importante. Lo ideal es que tengamos ese mapa de influenciadores identificados y vayamos relacionándonos constantemente con ellos. Si quiere, vuelve el anterior, perdón. Las conexiones significativas son importantes porque tenemos que crear enlaces. Ustedes habrán visto que ante una situación de crisis de sus empresas, ¿cómo vale tener a terceros creíbles que digan, bueno, yo he visto la labor social que esa empresa ha hecho, yo he visto cómo realmente la empresa ha crecido y cómo atiende a su público interno? Tenemos que tener a esos terceros creíbles que se van construyendo con el tiempo, y nos ha llamado mucho la atención ahora que hemos visto e identificado el tema de la mesa estratégica, cómo las empresas no han puesto como meta principal, ¿verdad?, dentro de sus planes de acción, tener una mesa estratégica, que siempre la dejamos solo para un momento de crisis. Vemos que el funcionamiento de la mesa estratégica ahora suma a diferentes especialidades dentro de la empresa, ¿verdad? Aquí vemos cómo podemos empezar a diseñar esta mesa estratégica, que se ha convertido en algo sumamente importante para cualquier institución. Siempre tiene que haber un director de orquesta, ¿verdad? Y no necesariamente en esa mesa estratégica tiene que ser el comunicador, puede ser el gerente. Si el tema es financiero, pues puede ser el financiero. Y lo que hemos venido viendo en la práctica, lo importante es de tener siempre a la parte legal corporativa, porque es esa persona, el abogado, el que nos va a decir cuáles son los mensajes que sí podemos decir hacia lo interno o podemos comunicar hacia lo externo. Vemos y he hecho como la similitud, ¿verdad?, de cuáles son los posibles escenarios que tenemos ante una crisis. Vemos que la mesa estratégica es tan flexible como la querramos pues manejar, ¿verdad? Podemos ir sumando pues todo ese rompecabezas, ¿verdad?, que tenemos a la hora de estar en una situación difícil, ver cuáles son los escenarios posibles, quiénes son los especialistas que deben de conformar esta mesa. Primero, el tema central que nos lleva a conversar, ¿verdad?, entre todo este equipo multidisciplinario, la perspectiva A, la perspectiva B, porque todo eso se tiene que evaluar antes de tomar una decisión de lo cual es el siguiente paso para
manejar una crisis. Vemos cuál es la ventaja A, la ventaja B que podemos tener si decimos, si salimos ante un medio de comunicación o simplemente nos callamos, cuáles son los diferentes escenarios que están alrededor. Yo me recuerdo que en experiencias pasadas era un tema legal que estábamos trabajando y yo le decía al cliente, pero ¿por qué no responden? ¿Por qué se quedan callados? ¿Y por qué están dejando que todo le llueva sobre mojado y que todo el mundo esté hablando mal de la empresa? Y bien me recuerdo una palabra que este cliente me dijo, Belarminda, las crisis se manejan con cabeza fría y normalmente nosotros en el momento que estamos en un momento de crisis no pensamos y solo actuamos. Por eso es importante que esta mesa estratégica siempre esté dentro de los planes de comunicación de cualquier empresa. Vemos que las decisiones que tomemos ante una acción de comunicación es lo que la gente va a recordar y lo que realmente va a disminuir la crisis o la va a elevar. Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podemos armar una mesa estratégica. Primero, lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son los posibles escenarios de la crisis que estamos viviendo. Una vez observemos cuál es el entorno, cuáles son los riesgos que tiene que tener la empresa, porque no todas las crisis son comunicacionalmente activas, ¿verdad? Algunas se manejan de manera interna, ¿verdad? No salen a la luz pública, pero sí se tienen que identificar cuáles son los riesgos. Algunas empresas que están en bolsa también pues evalúan, ¿verdad?, que cualquier noticia les puede impactar. Cuáles son las perspectivas, ¿verdad? Una vez analicemos todos esos escenarios, pasamos a la siguiente fase, que es la identificación de las posibilidades. En esto describimos cuáles son las fortalezas que tenemos como empresa, si tenemos programas de responsabilidad social que también nos puedan de alguna manera ayudar, que somos una empresa líder, ¿verdad? Cuáles son las oportunidades que proyectan los escenarios para el provecho de la organización. Y una vez se vean todas esas posibilidades, pasamos a la construcción de la visión estratégica. Y aquí es bien importante, la visión estratégica tiene que ver con la parte corporativa, con la parte legal, la parte de comunicaciones, ¿verdad? Y la visualización de que lo ideal sería que toda empresa pues tuviera un plan estratégico. Normalmente pues no lo tenemos, pero sí es importante que a partir de esta mesa estratégica se pueda diseñar un plan estratégico. Nosotros siempre le decimos a los clientes lo importante que al menos una vez al año ustedes tengan una cumbre estratégica en donde puedan evaluar qué es lo que viene, cuáles son las vulnerabilidades que vemos en el entorno, especialmente ahora que venimos a un tema político, ¿verdad? Cada 5 años estamos preparándonos todas las empresas ante cualquier escenario político que venga. Entonces es importante que al menos una vez al año podamos sentarnos, hablar, ¿verdad?, de cuáles son las vulnerabilidades o las fortalezas que podemos encontrar y qué es lo que la empresa quiere comunicar. Luego viene la comunicación de las acciones, que es ese intercambio de experiencias y comunicación de decisiones que vamos a tomar en todas las áreas para poder ejecutar el plan. Como les mencionaba, esta mesa estratégica no necesariamente tiene que ser para la parte negativa, para la parte de crisis. También podemos evaluarlo para un escenario positivo y es la oportunidad que tenemos como empresa de hacernos visibles entre los diferentes públicos de interés. Veía yo el plan que les estaba comentando Silvia, y me viene a la mente todos los planes que a veces uno pues le diseña a los clientes, pero realmente a veces por el tiempo no los utilizan. Pero yo creo que es una labor, así como hace poco decía un estudio, ¿verdad?, que todos, cualquier carrera ahora tiene que ser un vendedor. Pues yo los invito a que también ahora todos somos comunicadores, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nos tomemos el tiempo para poder identificar cuál es lo positivo o lo negativo que pueda suceder en nuestra empresa. Aquí vemos pues todas las posibilidades ante un escenario positivo. Les cuento ese ejemplo y bueno, menciono a la marca Aeroman porque pedí el permiso para poder comentar su caso, que el tema central era contarle a la gente el valioso talento humano que ellos tienen y sobre todo poder decir que son una empresa, la empresa que está de mantenimiento más importante de América Latina. Visualizamos ese tema en la mesa estratégica en donde estaba
conformada por un empleado, estaba conformado por la gerencia general, por la parte de talento humano, ¿verdad? Por mercadeo. Entonces, así como el cubo Rubik es tan flexible para poder armar ese rompecabezas, así es tan flexible también la mesa estratégica. Vimos, anterior, por favor, que para desarrollar la mesa estratégica hay que aprovechar todas las oportunidades que tenemos una vez identifiquemos y nos aprueben cuáles son las acciones que vamos a realizar con cada plan. Se entrega a la Dirección de Comunicaciones para que la Dirección de Comunicaciones pues, pueda gestionar todas las actividades que están aprobadas por la mesa estratégica. Luego, en un escenario pues, que puede ser negativo o pesimista, pues igualmente, ¿verdad? La mesa estratégica se conforma, se desarrolla cuál es la estrategia para controlarlas y algo bien importante que también en la experiencia me ha quedado es que anteriormente nosotros pensábamos que los planes de comunicaciones de crisis eran de largo plazo, ¿verdad? Y ahora hemos podido ver que con el auge de los medios digitales, en donde las noticias se viralizan en el mismo momento, tenemos que actuar en las primeras 6 horas. Entonces ahora un plan o un manual de crisis ya no puede ser aquello que lo veamos como que si sucede esto con los medios de comunicación, vamos a ir a hablar con el editor, si tenemos pauta publicitaria vamos a disminuir el impacto, porque ahora créanme que ya no funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tengamos un plan de acción para las primeras 6 horas, para las siguientes 12 horas y para las 48 horas, que lo que hemos venido viendo que son lo que dura la crisis más fuerte, son 48 horas. Entonces, es así como el plan de comunicaciones se tiene que ir cambiando. Una vez identifiquemos qué es lo que vamos a hacer ante un momento de crisis, tenemos que alertar al comité de crisis. Este es otro punto que también les quería comentar, que en todas las empresas ahora se ha identificado quienes pueden formar un comité de crisis. El comité de crisis actúa al mismo tiempo de la mesa estratégica. La mesa estratégica son los tomadores de decisión y aquellas áreas institucionales que tienen el conocimiento dependiendo del tema de crisis, ¿verdad? Luego, el comité de crisis es el que actúa y en este caso el director de la orquesta es la unidad de comunicaciones o el director de comunicaciones, que es el que alerta de la situación, ¿verdad? El que gestiona todo lo que ha aprobado la mesa estratégica, el que registra cuáles son las acciones que se van a hacer y el que de alguna manera busca cerrar de la mejor manera y con el menor impacto la crisis empresarial. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo ahora la unidad de comunicaciones tiene que estar íntimamente ligada con la parte legal de las empresas. Anteriormente nos decían a nosotros, bueno, es que el abogado dice y entonces no podemos mencionar esto, no podemos decir lo otro por políticas de la empresa porque nos va a impactar, pero ahora hemos comprobado, ¿verdad?, y lo podemos decir por la experiencia, que realmente las dos áreas tienen que trabajar de la mano. Y ustedes conocerán a muchos abogados que ahora son comunicadores y que realmente respaldan muy bien con todo su conocimiento a la empresa y se han vuelto comunicadores. Entonces, este es un ejemplo que recientemente pues trabajamos de cómo se fusionan las dos áreas. En este caso, el abogado, ¿verdad?, nos identificó cuál era el entorno de crisis en el que estaba la empresa, cuáles eran las afectaciones que podíamos tener con todos los públicos que estaban alrededor de la empresa, cuál era el marco legal, porque eso es bien importante, ¿verdad? Todo comunicador tenemos que saber cuáles son las leyes que favorecen o que no favorecen a nuestra empresa, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y esto también se lo hace a uno más fácil el abogado, ¿verdad?, con un respaldo y con el conocimiento que él nos puede trasladar. En cuanto a la descripción del entorno, vimos que la parte política ahora está jugando un papel muy importante. Estamos a unos meses de elecciones, ¿verdad?, de presidente, y vimos que políticamente actualmente cómo puede afectar a la empresa con esa crisis que tenía. ¿Qué es lo que se avecina? Y si ustedes ven, el abogado nos dio como toda la visión
de lo que podía afectar a la empresa, la parte empresarial, la parte financiera, la parte comunitaria, ¿verdad? O de las comunidades vecinas en este proyecto. Luego, la afectación de los actores, cuáles eran los daños y las pérdidas que podían haber ante este caso y cuáles eran los beneficios también que nosotros podíamos resaltar en la parte comunicacional. Y luego, es bien importante también, y lo hacen algunos abogados, lo puede hacer el gerente de la empresa, lo puede hacer el área de mercadeo, la parte de comunicaciones, el lobby. El lobby se ha vuelto ahora, y bueno, y desde siempre, no desde ahora, sino que el lobby se ha vuelto una estrategia y una herramienta de comunicación muy importante, ¿verdad? Bela, yo quisiera agregar algo. Hay un tema que es importante. Tenemos que también tener claro si vamos a resolverlo de la forma legal o de la forma comunicacional, porque a veces uno choca con la otra. Hay muchos, los ejemplos más claros es, necesito que bajen esa página, necesito que bajen. Si bajamos la página, si eso es lo que vas a hacer y eso es lo que tú querés, es resolverlo comunicacionalmente, porque probablemente una vez que lo has bajado va a ser mucho más difícil el poder documentar quién está atrás de la página o el poder traer la información de las plataformas una vez que eso se ha anulado. Entonces hay que tomar una decisión y en varios casos, ¿verdad?, nos ha tocado tomar decisiones de, bueno, ok, vámonos por lo legal, y por lo legal significa, ok, seguir aguantando y seguir viendo, y es más, ayudarle al que nos está atacando a que caiga más en darnos pruebas para poder neutralizarlo del todo y después decirle al público, no jueguen con nosotros, porque este tema lo podemos tomar en las manos de forma legal. O lo podemos agarrar comunicacional, es neutralizar y cerrar ese espacio, ¿verdad? Y en la parte de comunicaciones sí es bien importante ir analizando paso a paso cada una de las noticias o los discursos que pueda decir la competencia, por ejemplo, o que pueda decir algún público que nos interese, el análisis de cada uno de los actores, ¿verdad? Para ver de qué manera o con qué vehículo de comunicación podemos llegar a este actor, que esto es el trabajo de la unidad de comunicaciones y el monitoreo de todas las noticias que salen al respecto. Y las noticias ya no solo es mandarle el link al cliente o simplemente ver, miren, esta publicación salió y sale negativa. No, ahora el monitoreo de noticias se hace con la responsabilidad del análisis que hace el comunicador y mandándole al abogado, porque también los abogados, y si aquí hay abogados saben que pues no tienen tiempo de estar leyendo mucho, sino que la parte que realmente nosotros consideremos que el abogado tiene que analizar. Luego, y quizás, perdón Rodolfo, solo rapidito, el análisis de los discursos, no solo vamos a analizar cuál es el discurso negativo que afecta a la empresa, sino que también el positivo, porque esto nos va a dar pie a poder armar el mapa de influenciadores. Cuando nosotros sabemos quiénes son los personajes que están hablando positivamente de nuestra empresa, cuando tenemos identificado quiénes son los que están hablando negativamente, nosotros podemos encontrar la ruta de comunicación para acercarnos a ellos si estamos lejos, ¿verdad?, o en todo caso para que sean terceros creíbles, ¿verdad? Cuáles son los aliados que podemos encontrar, cuáles son los detractores y sobre todo determinar cuáles son las acciones inmediatas que tenemos que hacer en la parte de comunicaciones. Y si ustedes ven la importancia del relacionamiento, el abogado ahora pues se tiene que volver un comunicador que nos haga más fácil a nosotros como comunicadores entender cuál es la problemática en la que se puede enfrentar la empresa y también tener un respaldo legal para poder actuar, o nosotros también como comunicadores poder tener ese respaldo, ¿verdad?, para poder decir si lo vamos a hacer a través de una conferencia de prensa o simplemente lo vamos a comunicar a nivel interno. Luego, en la parte legal, quizás lo más importante, que son las recomendaciones de los momentos importantes que tenemos que tratar de trabajar a la par de la parte legal, es que nos ayuden a analizar el entorno, ¿verdad? Cuáles son las afectaciones que puede tener la empresa y sobre todo pedir transparencia, ¿verdad? Porque a veces en las empresas pues no nos dicen todo
de lo que realmente está pasando y sí es importante que la unidad de comunicaciones sepa la realidad para poder aportar, ¿verdad?, cuál es la ruta de comunicación, definir los mensajes que se pueden decir hacia adentro y afuera, ¿verdad? Eso es bien importante de que el abogado sea el que revise esos mensajes que vamos a trasladar, marcar, ¿verdad?, puntualmente el manejo proactivo y reactivo de la crisis, porque estos son dos momentos importantes en el manejo de la crisis. Algunos pueden ser proactivos y algunos otros pueden ser reactivos. Luego, la constante relación que se tenga con el área de comunicaciones y las áreas afines al momento que vive la empresa. Y por último, señalar en la mesa estratégica el siguiente paso de la crisis, porque aquí vemos que la estrategia de comunicación de crisis tiene que cambiar cada 2 días, ¿verdad? Según cómo vaya subiendo el tono, si la noticia, pues si ya se ha convertido en una noticia, entonces es como la unidad de comunicaciones también tiene que ser tan flexible para poder adecuar una estrategia dependiendo del movimiento que tenga la crisis. Y lo más importante es que en esa mesa estratégica haya confianza con lo que están hablando, que nos cuenten realmente qué es lo que está pasando, que haya respeto en las recomendaciones que se dan, que haya transparencia, compromiso y que nos la simplifiquen, ¿verdad?, para que nosotros como comunicadoras pues sepamos trasladar ese mensaje.